Hay un algoritmo, o mejor dicho, un algoritmo grande que se divide en varios, que controla tu vida y literalmente la dicta sin que tú te des cuenta. Y según ese algoritmo y el trigger que tenga, puedes tener un día bueno o puedes tener un día malo, lo cual está bien si tienes un día bueno, pero si tienes días malos, que en general suelen ser más que buenos, no vas a llegar a ningún lado porque vas a ser fruto de tus emociones causadas por un algoritmo que ni siquiera tú controlas, ¿no? Entonces, en este vídeo te voy a enseñar qué algoritmo o algoritmos controlan tu vida sin que tú te des cuenta y cómo les estás dando poder. Y sobre todo, para el final del vídeo, la idea es que sepas exactamente no solo identificarlos, sino también cómo escapar de ellos, cómo volver a ganar control sobre ti mismo y cómo realmente vivir la vida con conciencia y sin piloto automático, que es lo que la mayoría de gente hace, ¿no? Es un concepto muy loco que estaba hablando el otro día en un retiro con alumnos, que es: ¿realmente tus ideas son tuyas? Y la realidad es que no. En ningún caso tus ideas son tuyas. Tú no tienes ideas, las ideas te tienen a ti. Ya no solo porque no eres tú el que las piensa y el que las cala, sino porque además, una vez te apegas a ellas, son tu identidad. Con lo cual, en ningún caso tú tienes a tus ideas y tú tienes a tu mente y son herramientas para tú tener una mejor vida. Al revés, ellas te tienen a ti para que tú te identifiques con ellas y a partir de ahí persigas un vector de acción y por ende fabriques una vida que no tiene nada que ver con lo que quieres, pero solo por ser fiel a tus ideas ya te jodes la vida. Esto es muy jodido porque uno de los mayores valores que la gente dice tener es que yo quiero gente que sea fiel. ¿Qué significa ser fiel? Ser fiel significa que si yo con 5 años pensaba que las Oreo eran mejor que un solomillo, como yo dije y me prometí con 5 años que iba a tomar Oreo toda la puta vida, ya no tomo solomillo y entonces me jodo la vida y tengo diabetes tipo 2 porque tengo que ser fiel a mi yo de 5 años, no, eso no es ser fiel. Ser fiel quiere decir que yo te prometí que iba a ser amigo tuyo toda la vida, pero ahora hemos cogido caminos tan absolutamente opuestos que no tienen nada que ver con que me caigas mejor o peor o te ame más o menos, te amo igual. Pero hemos cogido caminos tan opuestos que si nosotros seguimos siendo amigos o seguimos siendo pareja por la idea de fidelidad que yo te vendí cuando yo tenía 3, 4 años menos y era mucho menos consciente, nos jodemos la vida al resto de gente. El apego a las ideas, el apego a la identidad que te generan las ideas que te tienen a ti, te joden la vida. Para mí una cosa es ser fiel, que según yo ser fiel es otra cosa muy distinta, pero esta es la descripción de la sociedad y si te vas a la Real Academia Española, ahí viene. Para mí no quiero gente que sea fiel. Quiero gente que sea íntegra. Cuando alguien es fiel, tiene que recordar la promesa que se hizo. Y a partir de ahí, cambiar su comportamiento. Y como la promesa te la hicieses tú a ti mismo en un momento de tu vida en el cual no tenías ni idea, ya te jodes la vida, porque si te hiciste caso cuando eras inconsciente y entonces ahora que estás siendo consciente vas a volver a ser fiel a tu versión inconsciente, valiste. Pero si tú eres íntegro y eres dominado, automáticamente no tienes que ser fiel a nada. Yo no tengo que recordar nada. El que es fiel o el que perpetra la bandera de la fidelidad siempre tiene que recordar una versión pasada y probablemente peor de sí mismo o más inconsciente para, a partir de ahí, según recuerde y reframee, vaya viviendo su vida. El que es íntegro no tiene que vivir acordándose de nada porque la integridad es una. El que es íntegro sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, especialmente cuando nadie le ve, porque no lo hace por ser fiel a nada más que a su integridad. Si tienes que ser fiel a una cosa, es a tu integridad. Y esto todo, que parecía que me ha ido del vídeo, pero no, porque era interesante y era importante para explicar el punto y la columna vertebral del vídeo, esto todo viene a que tú no tienes tus ideas. Las ideas no son tuyas. Las ideas son o de la fuente, Dios, providencia, depende de qué tan o menos consciente, pues no te apegues a la forma, pero o es de ahí, es decir, viene de ahí y tú la descargas, como pueda ser este vídeo. Yo no tengo ego en este vídeo, tengo el ego de que es mi cuerpo el que habla, el que gestualiza y todo, pero intento reducirlo para poder ponerme al servicio de vosotros y aterrizar una verdad o una idea que no es mía. Yo no soy más que el mero comunicador. Entonces yo o cojo ideas de la fuente, que se cogen en silencio, o cojo ideas del algoritmo. Y el algoritmo es el algoritmo de la vida, el algoritmo de la Matrix, el algoritmo del condicionamiento social, el algoritmo de las noticias, de las redes sociales. Antiguamente había una persona que se levantaba a las 9 de la mañana y iba a una cafetería a tomarse un café y le ponían el periódico. Y ya en el periódico leía asesinatos, no sé qué, crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso te arruina completamente la vida. Eso te arruina el día. Y si te das cuenta que las malas noticias no son solo un día, sino que son todos los días, porque siempre hay malas y buenas noticias, pero las buenas noticias no venden nada, porque si yo te digo todos los días que enciende las noticias a las 9 de la mañana, que el país está perfecto, para el quinto día dices, ¿para qué las voy a encender si el país está perfecto? Ahora, si yo, como las noticias, soy una entidad pública financiada por unos intereses, o soy una entidad privada, con lo cual soy un negocio que tengo que hacer dinero, vende mucho más el miedo y el sensacionalismo, que es hacer que los problemas universales sean tus problemas particulares y te hagamos sentir mala persona si no empatizas con un país
país tercermundista que no tiene nada que ver contigo y te jodemos la vida, cuando realmente si quieres ayudar a esa gente y empatizas con esas causas, conviértete en la mejor versión de ti mismo y llega a un calibre en el cual ya tu copa rebose y puedas ayudar al resto. Para ser generoso a largo plazo, tienes que ser egoísta a corto plazo. Para yo poder salvar a todo el avión, me tengo que poner la mascarilla de oxígeno yo para que yo poder respirar y servir y ser útil a la sociedad y al avión. Aquí igual. Tú desde tu posición de mierda, desde tu inconsciencia, desde tu desorden, no vas a ayudar a nadie, ni siquiera a ti. En cambio, si tú te pones egoísta a ojos de los demás y te centras en ordenarte a ti y en elevar tu conciencia, ahí vas a servir mucho más y desde ahí sí puedes ayudar. Si no, no es ayuda. Es ego espiritual disfrazado de altruismo o filantropía. Si tú quieres ayudar, ayúdate a ti mismo y ahí ya tendrás no solo las herramientas, el orden y la conciencia, sino también tendrás algo con lo que ayudar. Si no, no vas a ayudar a nadie, pues no puedes ni contigo. Entonces, si ya en esa época con un café te ponían el periódico y eso cambiaba radicalmente y el algoritmo de las noticias, el algoritmo de la radio, el algoritmo del periódico cambiaba radicalmente tu día, imagínate ahora con el teléfono móvil. Que la mayoría de gente se levanta con una alarma, apaga y cuando está en esas ondas Z, que no estás full despierto ni full dormido, que es cuando más sugestionable y más perceptibilidad tienes, esto cualquiera que haga hipnosis lo sabe, que en esa onda en la cual estás ni consciente ni inconsciente, estás ahí un poco que te acabas de levantar o también pasa justo antes de que te vayas a dormir. Ahí es donde realmente la mayoría de gente coge y desde la cama con el ojo medio abierto empieza a ver Twitter o empieza a escuchar un podcast y es todo sensacionalismo o empieza a ver TikTok. Y ya es una ruleta rusa, porque le estás entregando las llaves de tus emociones y por ende de tu vida a algo sobre lo que no tienes control. Entonces yo me levanto y a lo mejor veo un TikTok y el primero me ha tocado hoy en el cual es una familia y un vídeo motivacional y todo. Y entonces voy a tener un día perfecto porque me voy a motivar y desde primera hora me he motivado, pero el 90% de días restantes voy a tener un reel o voy a tener un TikTok o voy a tener una pieza de contenido en la cual pongan la vida de otra persona mejor que yo, con lo cual yo ya me comparo y ya tengo envidia, o pongan la vida de otra persona a la que le va peor que yo, con lo cual yo empatizo y para no sentirme mal, pues entonces hago falsa humildad y falsa modestia. Entonces intento ir con una baja vibración, pero así no es como va. ¿Es escapable este algoritmo? No. Este algoritmo emocional, que es causado por el algoritmo de la sociedad, no es escapable. Si no ves noticias vas a ver a tus compañeros de trabajo, si no ves a tus compañeros de trabajo te vas a ir en el metro y en el metro vas a ver algo que te desbalancee, con lo cual el tener un punto de conciencia completamente encendida y aislarte hasta tal punto de que las energías sean completamente incapaces de penetrar en tu paz es prácticamente imposible o improbable y es más, te diría que ni siquiera quieres eso. Porque la cúspide de alguien así es prácticamente la conciencia de un monje tibetano que está aislado por completo del mundo y por ende es imposible que penetre. Porque como yo estoy arriba en la montaña no me afecta ni las noticias, ni el tráfico, ni el metro, ni los asesinatos porque no me entero de nada. Pero este no está jugando al juego. Y por otro lado tampoco me vale el que está todo el día jugando al juego y está tanto tiempo jugando al juego que ni siquiera se acuerda de que era un juego. Entonces tienes que estar entrando y saliendo, tienes que estar entrando al ruido, pero cuando se te haga demasiado fuerte el juego, te sales, te vas a la montaña simbólicamente o literalmente, te retiras en una meditación, en un retiro, en una píldora, en un momento de paz y ahí conectas con Dios, conectas con el silencio. Lo he dicho muchas veces, el silencio es el lenguaje de los dioses y el ruido es el que consumimos los humanos. Y el 99,9% de gente vive en ruido total, desde que se levanta con una alarma hasta que se pone Spotify, hasta que se va a ver un podcast, hasta que lee el periódico, hasta que se va a dormir y se pone la tele de fondo porque necesitaba voces y necesitaba una serie de fondo para poder dormir porque no puede ni consigo mismo. Entonces la clave aquí no es intentar evitar el ruido, es intentar entender y tener esa metacognición que es pensar sobre tus pensamientos para poder controlarlos y que esto te afecte en la menor medida de lo posible y intentes poner distancia sin separarte del juego y entendiendo que tú lo puedes reducir hasta cierto punto y deberías reducirlo hasta cierto punto, pero no vas a poder reducirlo a cero, con lo cual vas a estar sujeto como ser humano que eres a ciertos desbalances, en forma de adversidades, en forma de noticias, en forma de menos pagos, en forma de despidos, en forma de infidelidades, en forma de traiciones de amigos, lo que sea. Y esos desbalances lo que van a hacer va a ser hacer que te identifiques con la forma. Y ahí ya te vas a meter en víctima y el algoritmo lo único que va a hacer es que en lo que te centras se expande. Y si tú estás en víctima y escuchas música de víctima, pues te vamos a recomendar más música de víctima para que veas series de víctima, para que veas TikTok de víctima y de ahí no sales. Por otro lado, si eres alguien que está en proactividad, también lo puedes utilizar para bien, pero necesitas tener una conciencia muy limpia y necesitas tener control sobre tus emociones y sobre todo, más que control sobre tus emociones, desapego y un entendimiento tácito de tus emociones, de que las emociones son el panel de control del cuerpo, que te dicen, oye, aquí hay algo que no funciona y eso lo tienes que revisar, pero eso no tiene por qué hacer cómo tú vives la vida. Es como si tuvieses el panel de control del coche y te dice, oye, que tienes que echar gasolina. Oye, revisa la presión de los neumáticos. Tú ya no te vas a volver loco porque la tengas que revisar. Dices, ok, entiendo lo que hay,
ahora no puedo echar gasolina, ahora no puedo revisar los neumáticos, esta noche lo hago, pero lo acabo haciendo. En cambio, la mayoría de gente o las baja y las suprime y eso acaba dictando su vida, porque hasta que no hagas consciente o inconsciente va a liderar y va a dictar tu vida y lo vas a llamar destino cuando realmente no lo es, o se mete en ellas y entonces no ve más que el prisma y las lentes de las emociones negativas que estás sintiendo y entonces tinta la vida de color de mierda. Pues la clave es entender que tu conciencia fluctúa, que esto sería la mítica pirámide, ¿no?, de escalera de vibración o escalera de conciencia que te va poniendo distintos niveles de conciencia. Y aquí estás en amor, en unidad, en iluminación y en el uno, y aquí estás en la apatía, la vergüenza o la rabia o el coraje o el orgullo. O sea, vas a fluctuar. Sí que es cierto que si eres alguien que practica espiritualidad, practica conciencia y es capaz de meditar y separar conciencia y observador, que es realmente quien tú eres, del avatar que es el humano. Recuerda que somos seres humanos, pero somos seres humanos. El ser es espiritual y el humano es físico. Lo espiritual precede a lo físico, la mente precede a la materia, con lo cual tú tienes que darle más importancia al ser que al humano. No olvides que es el ser el que controla el mando del personaje que es el humano. Sí puedes de algún modo u otro controlar, y la idea del canal, de la membresía, de los retiros y de todo lo que hago yo es controlar hasta cierto punto lo controlable, que es que el 90% de tus días sean de aquí para arriba y estés en no mente, estés en conciencia, estés en iluminación, en amor, en propósito, pero eres humano, eres imperfecto, eres ego y también vas a tener días malos. Lo que pasa es que no puedes darle las llaves de tu vida y tu destino a los días malos. Porque si yo le doy las llaves de mi vida a mis días malos, en un día o 2 días que tenga malos en el mes, ya me jodo la vida, por ende tengo más razones para seguir teniendo días malos y joderme más la vida, y es una espiral descendente. Vas a tener puntos de conciencia donde estés aquí y puntos de conciencia donde estés aquí y en el medio también. Cuanto más consciente eres, más momentos y más vida pasarás aquí. Y tendrás goteo de adversidad, goteo de víctima, goteo de apatía. Pero la mayoría de gente vive aquí abajo y simplemente tiene goteíto de presencia, de amor, momentos en los cuales escucha una canción o come una comida o huele un perfume en el cual se eleva y se da cuenta que la vida no es tan seria. Y ahí es realmente donde tienes que aprovechar. Esto al fin y al cabo es un ascensor, lo he dicho muchas veces. Si tú estás en iluminación o en presencia, ves la vida clara, sin miedo, sin incertidumbre, sin prisa, sin duda, sin víctima. Y ahí no te puedes apegar a esa forma porque no vas a vivir ahí toda la vida. Ahí lo que tienes que hacer es decir, ok, estoy en la última planta del ascensor, estoy viendo toda la ciudad claro y cristalino. Entonces, ahora que sé que esto no va a ser duradero, es decir, a lo mejor dura una semana en este estado, que dure un minuto, que dure un día, que dure un mes, pero sé que esto en algún momento lo voy a perder y voy a fluctuar y voy a subir y bajar y bajar y subir. Ahora que estoy arriba en la cúspide y veo toda la ciudad clara, tengo que detallar un plan con precisión quirúrgica para saber a dónde quiero ir ahora que lo veo claro y cómo ir. Ahora que estoy en la planta 10. Ahí veo todo el plano de la ciudad y ahí entiendo dónde y cómo tengo que ir. Pasado mañana el ascensor se avería y paso de la planta 10 a la planta -1 y entonces ya no veo nada, ni la ciudad ni nada, estoy bajo suelo y entonces ya tengo incertidumbre. Y como me deje llevar por lo que ven mis 5 sentidos y les dé poder, entonces ya me meto en un algoritmo emocional. El algoritmo emocional hace que el algoritmo de la sociedad yo lo pinte, porque como es adentro es afuera, con lo cual solo vea mierda, porque si tú estás en víctima, lo único que vas a ver son amenazas y es escasez, con lo cual vas a seguir expandiéndote, porque aquello en lo que te enfocas se expande, y entonces voy a abrir esa brecha y voy a seguir manifestando más de eso. Aquí, en la planta 10, es donde te tienes que grabar un vídeo, tienes que hacer journaling, tienes que decirte a ti mismo, oye, sé que a lo mejor mi yo del futuro en un día no va a estar ahí. Para cuando no estés ahí, haz esto, 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 esto y esto y ten fe ciega en la versión elevada de ti mismo. Ya lo he dicho muchas veces, tú puedes tener el mejor día del mundo, el peor día del mundo, el día más mediocre del mundo, pero comes, cenas, te duchas, te vistes y te lavas los dientes sí o sí, porque es algo con lo que no negocias. Y tú a lo mejor puedes estar en mierda total, pero sabes que como no te laves los dientes se te van a caer. Y puedes estar en mierda y en víctima y en depresión, pero sabes que como no te duches y no te vistas y no funciones como un ser humano, te va a venir peor. Entonces, aunque no te apetezca, lo haces. ¿Eso es negar tus emociones? No. Es entender que tus emociones no tienen que dictar tu vida. Sobre todo en un mundo tan inestable emocionalmente que viene precedido por un algoritmo que te puede subir y bajar como quiera. Porque hay tantos impactos y tanta dopamina y tanto contenido y tanta gente y tantas entidades que están luchando por tu atención, porque vivimos en la economía de la atención,
que como le des la atención a ese tipo de cosas, te vas a conectar a esas ideas y efectivamente esas ideas no son tuyas. Y aquí, esas ideas de grandeza, de amor, de unidad, de Dios, tampoco son tuyas, pero son de una entidad mucho más elevada que es Dios o la providencia o el todo, y te va a venir mucho mejor. Entonces las ideas no son tuyas. Tú estás aquí y te conectas a las ideas del condicionamiento social, del trance, del miedo, o estás aquí y te conectas a Dios, en el silencio. Ahora, entre hacer caso a este o hacer caso a este, ya sabes a quién hacerle caso. Con lo cual, tengas medio mes de presencia, tengas un día cada trimestre de presencia o tengas un día al año de presencia, ese día utilízalo para saber que esa es la verdad. Y ahí diseñes un plan para que cuando bajes y subas y fluctúes, no te dejes llevar por las emociones y no te identifiques con las emociones porque tienes que hacer lo que tienes que hacer, que es lo que aquí, que era la verdad, conectaste y vibraste. Fluctúas y hay algoritmos y hay cosas, escasez, trance, manufacturado de manera artificial para convencerte de que no eres suficiente y necesitas seguir en el paradigma del hacer para sentirte mejor. Y que si dejas de hacer, dejas de ser. Cuando no, tú eres y porque eres haces, no haces para ser. Lo he comentado mucho en muchos vídeos, pues échale un vistazo en el canal que tengo hace 3 o 4 vídeos hablando del tener, hacer, ser, para que operes desde el ser y no intentes llegar a ser porque ya eres. Entonces es estúpido convencerte de que no eres cuando ya eres, pero no tiene más misterio. Así es como puedes no solo entender el algoritmo o los algoritmos que pueden manejar o dominar tu vida si estás inconsciente, y si estás consciente, aunque no la dominen, la van a afectar, y sobre todo tener un centro al que regreses y donde te cargues y aterrices y regreses a tierra y digas, aquí sé que yo veía toda la ciudad desde arriba, tenía claro el camino, y ahora que estoy aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, y me encuentro y veo los edificios que son muy altos y ya no me acuerdo si esta calle era la que me llevaba al sitio que yo quería llevar o era la otra, con lo cual ya estoy en duda. Aquí es donde tienes que mirar hacia arriba y regresar a la versión de ti mismo que más elevada estaba, y si no puedes conectar con ella, conectes a través de un portal, que es el símbolo. Un símbolo es un portal de conciencia, que es un vídeo, es un anclaje, es un perfume, es un restaurante, donde cuando tú estabas ahí en esa frecuencia y en esa tesitura y en esa vibra, conectes y te haga ver lo que realmente es y no lo que tu cuerpo o lo que tus emociones o lo que tus algoritmos afecten para identificarte con la forma. En la membresía tenemos un montón de cosas en las que hablamos tanto de cómo identificar esto como cómo vivir siempre aquí, o independientemente si estoy aquí o no, cómo hacerle caso a mi yo elevado, y sobre todo también cómo utilizar a mi yo inconsciente, a mi yo más bajo, para que apunte y gire el cuello a donde mi versión del yo elevado está, y entonces me sigue llevando por el mismo camino. De buenas, de malas, pero voy a llegar al mismo camino, con lo cual se lo voy a agradecer para cuando vuelva a estar iluminado, despierto o en amor. Espero que te haya gustado el vídeo, te dejo abajo el link de la membresía y nos vemos como siempre la semana que viene por el canal.